Hace apenas unas décadas, Medellín era conocida en todo el mundo por razones oscuras, asociada a la violencia y al narcotráfico. Pero lo que muy pocos imaginaban es que esta ciudad, ubicada en el corazón de Colombia, lograría reinventarse por completo hasta convertirse en lo que hoy muchos llaman el nuevo Silicon Valley de Latinoamérica, una capital de la innovación de las startups tecnológicas y de las oportunidades de inversión que está atrayendo la mirada de empresarios, fondos de capital y nómadas digitales de todos los rincones del planeta. En este documental vamos a descubrir cómo Medellín pasó de ser un lugar temido a convertirse en una ciudad modelo para el futuro, porque inversionistas de Estados Unidos, Europa y Asia están fijando sus ojos aquí, cómo el boom inmobiliario está transformando su skyline y, sobre todo, cuáles son las oportunidades concretas en finanzas y negocios que pueden cambiar el rumbo económico de quienes deciden apostar en esta región. Quédate hasta el final porque te contaré un dato que está pasando desapercibido y que podría marcar la diferencia entre los que solo miran a Medellín como una moda pasajera y los que entienden que esta ciudad tiene el potencial de convertirse en uno de los principales hubs de innovación de todo el continente. Medellín, llamada la ciudad de la eterna primavera por su clima templado, se ubica en el valle de Aburrá, rodeada de montañas. Esta geografía, que alguna vez representó un obstáculo para el comercio, hoy se ha convertido en un atractivo para inversionistas y turistas. La ciudad no solo ha invertido en infraestructura, sino que también ha creado un ecosistema vibrante de innovación. El primer punto clave que exploraremos es el auge de las startups tecnológicas. Medellín ha sido designada por el Banco Interamericano de Desarrollo como la ciudad más innovadora de América Latina, y no es un título vacío. Aquí nacen cada año decenas de empresas tecnológicas en áreas como fintech, e-commerce, inteligencia artificial y soluciones urbanas. Palabras clave como inversión en Medellín, Startups Colombia y oportunidades de negocio en Latinoamérica se repiten en foros y publicaciones internacionales que señalan a esta ciudad como el próximo gran hub tecnológico de la región. La llegada de centros de innovación como Ruta N ha sido fundamental. Esta institución público-privada ha creado un puente entre el gobierno, las universidades y las empresas, generando un entorno donde las ideas no solo se desarrollan, sino que encuentran financiamiento. Para inversionistas extranjeros, esto significa que no están entrando en un terreno vacío, sino en un ecosistema respaldado por políticas públicas y con resultados tangibles. No es casualidad que gigantes como Accenture, SAP y Oracle ya hayan instalado operaciones en Medellín. Aquí, los costos son menores en comparación con Silicon Valley o Miami, pero el talento es altamente competitivo. Jóvenes programadores, ingenieros y diseñadores se forman en universidades locales y encuentran en las startups el terreno perfecto para crecer. El segundo punto clave es el mercado inmobiliario. Medellín está viviendo un boom de construcción, con rascacielos, proyectos de lujo y espacios de coworking que transforman la ciudad. Zonas como El Poblado, Laureles y Envigado se han convertido en epicentros de inversión extranjera. Para los inversores, esto significa oportunidades en compra de apartamentos para alquiler a corto plazo, oficinas para startups y proyectos de vivienda turística que se benefician del creciente flujo de visitantes internacionales. De hecho, los precios inmobiliarios en Medellín son significativamente más bajos que en ciudades como Miami, Ciudad de México o São Paulo. Pero el retorno sobre la inversión puede ser muy atractivo debido a la demanda constante de nómadas digitales y turistas que buscan estadías medianas y largas. Hablando de nómadas digitales, este es otro fenómeno que impulsa la economía local. Con la pandemia, miles de profesionales decidieron trabajar de manera remota, y muchos eligieron Medellín por su clima, costo de vida accesible, conectividad y estilo de vida. Esto ha generado un círculo virtuoso. Más nómadas llegan, más empresas de coworking se abren, más cafeterías y restaurantes se adaptan, y más propiedades se rentan por plataformas como Airbnb. Este movimiento no solo beneficia al sector inmobiliario, sino que fortalece el ecosistema emprendedor, ya que muchos de estos nómadas también son inversionistas ángeles, consultores
o mentores que aportan conocimiento y capital a las startups locales. Otro factor determinante es la transformación urbana de Medellín. La ciudad ha invertido en movilidad, con un metro que es orgullo nacional, teleféricos que conectan barrios de difícil acceso y escaleras eléctricas al aire libre que se han convertido en símbolos de inclusión social. Todo esto no solo mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que envía un mensaje claro a los inversionistas. Esta es una ciudad que cree en el progreso, que apuesta por la innovación social y que busca atraer capital a largo plazo. En términos financieros, esto se traduce en estabilidad y en la construcción de una reputación positiva que antes era impensable. Ahora hablemos de las ventajas fiscales y regulatorias. Colombia, y en particular Medellín, ha desarrollado incentivos para atraer empresas tecnológicas. Existen beneficios tributarios para compañías de economía naranja, que abarcan industrias creativas, culturales y digitales. Además, los tratados de libre comercio que Colombia tiene con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países facilitan las exportaciones de servicios y productos tecnológicos. Esto convierte a Medellín en una plataforma ideal para startups que quieren escalar a mercados internacionales. Por supuesto, no podemos olvidar el factor humano. Medellín es reconocida por la calidez de su gente, lo que potencia el concepto de ciudad amable para los negocios. Pero más allá del marketing, existe un componente cultural muy fuerte: la resiliencia. Los paisas, como se les llama a los habitantes de esta región, tienen una mentalidad emprendedora que se refleja en cada rincón de la ciudad. Esa combinación de talento, resiliencia y apoyo institucional es lo que hace que Medellín no solo sea atractiva para invertir, sino que represente un modelo de transformación que inspira a otras ciudades del mundo. En términos de finanzas personales e inversión, ¿qué significa todo esto para alguien que está considerando diversificar su portafolio? Significa que Medellín ofrece oportunidades únicas en bienes raíces, en participación en rondas de inversión de startups, en la creación de empresas de base tecnológica con acceso a talento y costos competitivos, y en la posibilidad de aprovechar el turismo creciente. Los expertos sugieren que, al invertir en Medellín, no se trata solo de pensar en el corto plazo, sino de comprender la visión a 10 o 20 años de una ciudad que está en plena expansión. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿es Medellín una moda pasajera o es realmente el futuro de la innovación en Latinoamérica? Y esta es la intriga que te planteé al inicio. La respuesta es que Medellín no solo ha demostrado un cambio estructural en su economía, sino que cuenta con los ingredientes clave que garantizan sostenibilidad: un ecosistema emprendedor sólido, apoyo institucional, talento local y capital internacional. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que Medellín está trabajando silenciosamente en un plan estratégico para convertirse en el principal hub de inteligencia artificial de habla hispana en los próximos 10 años. Este proyecto, impulsado por universidades y empresas privadas, tiene el objetivo de posicionar a la ciudad no solo como un referente regional, sino global en la economía digital. Este es el dato que cambia el juego. No se trata únicamente de que Medellín sea atractiva hoy para invertir en bienes raíces o en startups. Se trata de que está construyendo una visión de largo plazo que la puede colocar al nivel de ciudades como Austin en Estados Unidos o Tel Aviv en Israel. Y los inversionistas que comprendan este panorama ahora estarán en una posición privilegiada cuando ese futuro se materialice. Por eso, la invitación final es clara: no ignores a Medellín. Esta ciudad, que alguna vez fue símbolo de problemas, hoy es símbolo de resiliencia, innovación y oportunidades financieras. Si eres inversionista, emprendedor o simplemente alguien interesado en el mundo de los negocios, tienes que mirar lo que está pasando aquí. Medellín no es una moda, es el futuro de la inversión en Latinoamérica. Y quienes entiendan esto hoy serán los que cosechen mañana los mayores beneficios.